Buenos días una vez más, hoy comenzando con la lectura de la palabra del Señor, deseando que siempre tengamos una palabra rema, una palabra directa de parte del Señor para cada uno de nosotros. El libro de Génesis es un tesoro de secretos, de lecciones que nosotros podemos aprender y que nos hace ver la naturalidad de los hombres que fueron usados por Dios, en el sentido de que eran seres iguales, comunes, pero que Dios usó. Tenían traumas, tenían situaciones, como dice las escrituras de Elías, hombre sujeto a pasiones, pero Dios le escuchó cuando él oró. Entonces, Dios quiere hacer un trato personal contigo y conmigo. Pero, ¿qué tal si continuamos leyendo ahí en el versículo 21 del capítulo 45 de la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente en el libro de Génesis? Dice así: así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros tal como el faraón lo había ordenado y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones, estas que necesitarían durante el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. José vive, le dijeron su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: debe ser verdad. Mi hijo José está vivo. Tengo que ir y verlo antes de morir. Wow. Hay una ley importante que todos sabemos que se cumple de alguna manera: la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Jacob no fue el mejor en sembrar, en el sentido de que no fue perfecto delante de su padre. Él hizo algunas jugadas con su hermano Esaú, hizo también algunas jugadas con su papá, con su mamá especialmente, por el tema de la primogenitura. Y obviamente estas cosas no eran nada ventajosas ni traían ninguna bendición. Y lo tuvo que pagar con creces todo el tiempo que estuvo con su tío Labán, con sus 2 esposas, el tema de sus salarios, todo eso ya lo hemos tocado. Pero en algún momento, algún punto él volvió, fue tratado por Dios en en Peniel primero. Luego volvió a Betel, el primer lugar donde Dios se reveló hacia él, como diciendo: yo te estoy tomando en cuenta, a pesar de tus errores, voy a formarte, voy a tratar contigo. Y comenzó a hacer lo que debía hacer siempre, ya de mayor, evitar los errores de la juventud. Comenzó a sembrar bien. También tuvo el honor de volver y honrarle a su padre Isaac. Fue algo muy interesante. Pero de allí ciertos sufrimientos le marcaron el alma, le marcaron completamente al perder primeramente a su hijo José.
se sintió devastado, cual padre se siente con la muerte de un hijo. Y esto fue una trama de sus hermanos, como ustedes ya saben. Y de ahí en adelante empieza toda esta historia que acabamos de leer, con el tema de José en Egipto, sus luchas, tentaciones, pruebas, preparación de Dios para él, en fin. Y luego sus hermanos que van a comprar, que son tratados mal, que hay una serie de emociones encontradas entre el contentamiento y el arrepentimiento, los pesares, las acusaciones, los deseos de heroísmo por salvar a sus hermanos, a Simeón, sobre todo a Benjamín, y el deseo de agradar completamente a su padre Jacob. Pero ahora que el faraón se había enterado de la situación, claro, no fue para poco. José había llorado tremendamente, tan fuerte que aunque los emisarios estaban fuera del recinto donde se encontraba junto a sus hermanos, su llanto se hizo escuchar alrededor. Pero cuando el faraón se enteró, obviamente le dio la posibilidad de traer a su familia. Los abraza, les da regalos, les da lo que necesitan y les dice que en el camino no peleen. ¿Por qué será aquello? Porque la verdad es que por ahí alguien recuerda en el camino, ¿no? Bueno, el que comenzó esto fue Simeón. Simón, si tú no hubieses comenzado, pero Simeón diría, que yo creí que ustedes, Judá, y así iba a comenzar la pelea, ¿no? De algo bueno. Entonces le dicen, no hablen más del tema. No vuelvan a sacarlo del pasado otra vez. En otras palabras, ya pasó, ya está. No podemos cambiar. Más bien veamos lo bueno que está viniendo. Esto es muy importante también como una lección en nuestras vidas porque el pasado no se puede cambiar. Yo creo que cualquiera no daría todo lo que pudiera porque algo del pasado, un error, se borraba para siempre, inclusive en el recuerdo. Mucha gente me dijo, si al acercarme a Jesús, al cambiarme Dios va a ser como sacar el disco de una computadora con todo lo que tenía y formatearlo completamente y hacerlo totalmente nuevo, pero que no haya información del pasado. Y es lo que la gente muchas veces piensa, que cuando Dios cambia, te da un pensamiento nuevo y no te hace recordar nada del pasado. Y no es así, no es verdad. Uno recuerda su vida pasada. Pero hay algo interesante, todos los que son renovados por el poder de Cristo se han dado cuenta. Recordamos inclusive los traumas que hemos tenido, hasta los pecados que hemos cometido delante de Dios, sin ningún pesar, sin ningún dolor, sin ningún efecto, más que el efecto de la sabiduría, de enseñar, de compartir y de decir cómo Dios fue misericordioso. Eso es la ventaja. Entonces, muchas veces cuando estamos en ese proceso de arrepentimiento a una vida nueva, o en el proceso de sanar una herida, un trauma, nos volvemos hacia atrás, no continuamos, no seguimos y comenzamos a levantar las cosas y no dejamos que el Señor obre. En otras palabras, si me estoy arrepintiendo de todo corazón, de repente comienzo a decir, pero por ahí vuelvo a cometer este mismo error, aparte es algo que me gusta y mejor no, ¿para qué por ahí le fallo al Señor? Listo, ahí lo arruinamos completamente. Y no se trata de eso. El arrepentimiento, el Espíritu Santo está tratando, Él va a sostener tu corazón. Si tú le das la rienda al Señor, al Espíritu Santo, Él va a tomar el control de tu vida. Y si estás sanando, y si el Señor dice ya, Él te hizo sentir su mano en tu corazón y sientes su respaldo, te salen lágrimas, perdonas a fulano, situaciones tan terribles de pobreza extrema, qué sé yo, abandono, y lo vas superando, y el Señor te da la sabiduría y te dice, no toques lo del pasado más. No significa que nunca recuerdes, no, sino que no lo vuelvas a
No vuelvas a sentirte herido, no vuelvas a ser herido por lo que te estaba pasando, o por lo que te había pasado. Deja que el Señor continúe su proceso en tu vida. Cuando Dios termine su proceso, esa sanación, podrás recordar lo que te pasó, hasta podrás compartirlo, hasta tal vez derramarás algunas lágrimas, pero no serán las lágrimas de amargura, de venganza, de dolor, de pesar, de conmiseración. Tal vez solamente la empatía de tu propia vida, y mucha gente se va a identificar con tu dolor. No discutan en el camino, les dijo José. Ahora Jacob habría de recibir a sus hijos, pero no sabía la noticia que iba a llegar. Simplemente lo único que quería era volver a ver a Benjamín y a Simeón. Tan mayor, tan canoso. Imagino que cuando llegó, se vio el polvo a lo lejos, él salió a la puerta. Espero que todo esté bien. Habrá orado al Señor esa mañana, habrá confiado en Dios, y cuando los hijos de Jacob se acercan a él, obviamente el primero que tiene que estar allí es Benjamín. Simeón los abraza, les da la bienvenida, y ahora ellos se miran frente a frente y entre reojo dicen: ¿Quién comienza? ¿Quién le dice? Y lo primero que le van a decir: José todavía vive. O sea, además de volver a ver a su hijo, que era ya mucho y una gran satisfacción, la noticia les remueve los pisos, ¿no? José todavía vive y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Por eso la Biblia dice que Jacob quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. que murió. Bueno, por eso tal vez era la recomendación de José: no peleen en el camino, porque tendría que decirle a su padre que José vivía, pero tendrían que explicarle lo que había pasado. Eso era fuerte, entonces ahí comenzarían las discusiones, ¿no? Yo no sé cuál fue el arreglo, pero cuando le repitieron, dice la Biblia, todo lo que José les había dicho, vale decir, habrá un momento en que le han confesado: papá, no sé si se arrodillaron y le dijeron, eh, no, no actuamos correctamente, tuvimos envidia, papá, perdónanos, eh, ah, lo vendimos y no nos dimos cuenta, éramos inmaduros, te hicimos pensar que estaba muerto, pero no era así, papá. José nos dijo estas palabras: no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios para preservar su vida. Eso fue lo que nos dijo José. No es que nosotros le vamos a echar la culpa a Dios, pero sí cometimos el error. Esto lo teníamos cargado tantos años y durante este tiempo de compra nos acusábamos, pero esta es la noticia, papá. Hasta Jacob, escuchen bien, hasta Jacob tuvo que dejar de detenerse en lo que sus hermanos habían hecho y enfocarse en la noticia de que su hijo está bien y en lo que él les dijo, que para bien le había enviado Dios a Egipto para preservar la vida de ellos. Él tuvo que pasar el proceso. Obviamente, yo creo que hubieron días que él estuvo meditando sobre qué es lo que sucedería en el pasado, cómo fue, cómo le hicieron esto, pero decidió ir por lo mejor. Dice la palabra del Señor, su alma se reanimó cuando vio los carros que habían sido enviados desde Egipto, desde el faraón, que José también los había encomendado con regalos. Dijo: esto es verdad, no puede ser mentira. Debe ser verdad, mi hijo está vivo, tengo que ir a verlo antes de morir. Lecciones importantes en la vida que tomar en cuenta. Que Dios nos bendiga muchísimo y la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Tengan un día bendecido. Sigamos leyendo y meditando en la palabra del Señor. Les habla
el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia. Remember